La seguimos. Estamos hablando del rechazo a todo pago de los holdout. En internet entró un mensaje, a ver. No debía un poco del curso, pero vamos a leer. Maduro dijo hace unos días, empresa que el burgués la paralice. La clase obrera debe tomarla. ¿No es mejor que el Estado obrero la tome? Pregunta Eduardo. Bueno, qué pregunta, ¿no? Yo, o sea, no sé exactamente lo que dijo Maduro. Supongamos que la clase obrera debe tomarla, se puede analizar desde distintos puntos de vista, ¿no? Puede ser que la tomen los obreros mismos de la empresa y hagan una cooperativa, o puede ser que ahora en Venezuela hablar de Estado obrero, a mí la verdad, ¿qué querés que te diga? Me rechina. Hay algunas cosas bastante interesantes que he leído estos días sobre Venezuela, pero capaz que el próximo programa, yo lo leí en Bloomberg y se lo traduje un pedazo a unos compañeros y después lo publicó, salió por todos lados, lo publicó la prensa derecha venezolana, lo publicó Clarín de Buenos Aires, sobre la boliburguesía, que la verdad se te pone la carne de gallina, pero bueno, pero vamos a volver a la Argentina. Cambiar la jurisdicción de pago y recuperar la soberanía jurídica. Proponen otra de la propuesta de los compañeros. Yo también estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que eso significa un default completo, porque digo, el default no es solo no pagar, es cambiar las condiciones, unilateralmente las condiciones de los títulos, ¿no? O sea, los títulos están emitidos con unas condiciones. O sea, el título es un contrato en definitiva, ¿no? En los contratos se pone la jurisdicción para dirimir la diferencia, pero el contrato se hará en los tribunales de Montevideo o se hará en el tribunal de la China o del CIADI, ¿no? Y vos cambiás eso, estás rompiendo el contrato, ¿no? Revisar la legitimidad de los pagos mediante la suspensión e investigación de la deuda. Este es el famoso tema de la auditoría de la deuda pública, ¿no? Acá en Uruguay hubo una comisión que duró unos años, yo creo que dejó de funcionar hace unos cuantos años, nosotros estuvimos en ella. El tema de la auditoría es una cuestión que honestamente no la tengo clara. Nosotros el análisis que hemos hecho de la deuda pública lo hemos hecho por otro lado, o sea, viendo quiénes son los acreedores, tratando de identificar, no las personas, ¿no? Y en eso nos falta, sí, por lo menos ver qué parte de la deuda están en manos de quién, ¿no? Entonces identificamos la parte que está en manos del Estado, la parte que está en manos de la SAFAP, la parte que está emitida en los mercados internacionales, la parte que está en el mercado local, ¿no? Entonces, obviamente, ya de ahí uno hace como voy a decir, va separando, ¿no? Paja de trigo, y queda una parte de la deuda que desaparece, en realidad no forma parte, o sea, no es deuda o que es manejable, como dijimos, si se estatiza la SAFAP, eso desaparece como deuda pública. La deuda intraestado tampoco es una cuestión contable nomás. Y después, bueno, de la deuda, por ejemplo, doméstica, ante una eventual situación de no pago, eso hay que distinguir el pequeño tenedor de deuda, que es un pequeño burgués, un trabajador de repente calificado, que ganó bien durante toda su vida y fue ahorrando dinero y tiene unas decenas de miles de dólares de títulos, ¿no? Yo qué sé, un chacrero que vendió la chacra y tiene $50.000 en el banco. Entonces hay toda una serie de acreedores a los cuales hay que pagarle. O sea, yo, en mi posición personal, otro me dirá, hay que pagar, no sé qué opinas tú, Pablo, pero yo creo que a eso hay que pagarle. O sea, no tiene sentido que probablemente numéricamente sean muchos, porque digo, la deuda seguramente ocurre lo mismo que en la distribución de la propiedad de la tierra. Hay muchos que tienen poca y hay pocos que tienen mucha, ¿no? Entonces,
esas personas o empresas que son pequeños tenedores de deuda, eso no lo tocaría, ¿verdad? Y después sí, a los fondos de inversión, bancos. El tema es cortar el capital financiero, evidentemente. No, financiero no. Financiero. No tiene por qué ser financiero. No, pero tipo puede ser un particular que para hacer el programa 5 millones de dólares. Es un procedimiento respecto al stock de deuda, ¿no? Es un procedimiento, decir, bueno, no pagamos, proponemos descontar de stock de deuda las que son intraestado, estatización de las AFAP, que con eso evidentemente ya tenés el poder de todo el Estado, ¿no? Y después decir, bueno, a los otros que son pequeños y tienen unas pequeñas cantidades, no le das el mismo tratamiento. Antes de eso, imagino yo que estatizaste la banca, porque estamos hablando de estatizar la AFAP. Es un programa revolucionario y lo llevas a la práctica. Estás hablando de un procedimiento fino, ¿tá? Meticuloso. ¿Tá? Decirle, bueno, la casuística, decir, a cada caso en particular, decir, bueno, vos sos un muy pequeño tenedor de algunos títulos de deuda, entonces, eso es lo que yo digo. No, claro, lo que tú decís, los bancos, si se estatiza la banca, ahí se cae un montón de deuda también. Porque esos títulos los tienen los bancos en su activo y pasa a ser una deuda interestado, ¿no? Claro. Ahora, de los otros, yo auditar, porque está, o sea, la otra punta del planteo es auditar, ¿no? ¿Dónde se generó esa deuda? Yo considero que eso, pero puedo estar equivocado, ¿no? Sí. Eso es difícil. Es realmente muy difícil. ¿Dónde se generó la última emisión de título, el último canje que hubo? Ahora estoy hablando hace, no sé, 2 meses, algo así. ¿Y esa deuda dónde se generó? Esa deuda es deuda que se generó de otra deuda, de otra deuda, de otra deuda, ¿no? ¿Qué parte de esa deuda es legítima? ¿Y qué parte no es legítima? ¿Qué parte proviene de la dictadura? ¿Cómo distinguís? O sea, el tema de la auditoría histórica y del pago de los intereses es complejo, no te digo que no. Digo yo, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, ¿no? En ese marco en lo que estábamos hablando recién, yo pienso que igual hacerla no estaría mal, porque hay algunos compañeros que lo que quieren, o lo que por lo menos formalmente así lo dicen, estamos hablando de gente izquierda, ¿no? Que son como el contador y economista Doribón, tú lo conoces, Roca, dicen que Uruguay no es deudor, sino que es acreedor, ¿tá? Y tienen unos planteos, bueno, y digo, yo estuve en algunas charlas, digo, ¿no? Ellos también hablan de la auditoría histórica, de los intereses, de la auditoría de los intereses, y dan algunas razones que evidentemente que uno lo ve en los números, en los análisis, claro, para eso habría que abrir los números, habría que estar adentro del Ministerio de Economía y Finanzas, pero ahí está, yo no estoy discutiendo con Darla Digona, yo estoy discutiendo. No, yo simplemente te digo, no estamos discutiendo con nadie, William. No, pero bueno, pero yo sí. Yo estoy discutiendo con alguna gente que plantea la auditoría, como lo que hizo Ecuador, ¿no? Sí. Agarran y dicen, bueno, estos préstamos internacionales, la plata esta acá se gastó, esta no se gastó. Eran como unos 3.000 millones de dólares, era que los quitó el Estado de deuda. Como unos 3.000 millones de dólares. Claro, pero digo, pero nosotros cuando hicimos la comisión de auditoría, inclusive llegamos a conseguir algún préstamo, toda la documentación, ¿no? De algún préstamo que había. Y eso es legítimo, es ilegítimo, yo qué sé si es legítimo. O sea, se tomó una deuda para hacer 5 liceos y se gastó. Ahora, yo sé si cuando hicieron las licitaciones para la obra de los liceos hubo algún asunto raro o no hubo algún asunto raro. Sí, que no se usó para el desarrollo económico del pueblo, seguramente. Bueno, no sé, se usó para construir liceos, en principio. Ahora, o sea que por eso yo creo es complejo, que es muy difícil y yo me inclino a tomar una posición, y el reto sí, bueno muchachos, vas a cobrar el año bolero, ¿viste? Estamos de acuerdo, la voy a pasar a peso, no reajustable, totalmente de acuerdo. Y viaje, de cualquier manera te vas a caer del mundo, como dicen, o sea, vas a quedar fuera del ámbito financiero, es un título de diario, vas a quedar fuera de los mercados financieros, porque para quedar fuera de los mercados financieros no hay que hacer la revolución socialista, hay que tomar Argentina con este canje, quedó completamente afuera de los mercados financieros, o sea, excluida por completo, y lo que está tratando de hacer ahora es volver.
Por eso arreglaron con el CIADI, con el Club de París. Con el Club de París, pagaron Repsol, pagaron una cantidad de cosas, porque quieren volver. Y claro, lo de Iriesa les bloqueó, desapareció de repente un obstáculo, un muro de hormigón ahí que no lo deja progresar. Por eso yo creo que dentro de esa política a los holdout le van a terminar pagando. No sé si le van a pagar el 100% o le van a pagar el 90%. Le van a emitir bonos, no sé cómo van a hacer, pero le van a pagar. Eso es lo que yo pienso. Lo que plantean los compañeros que no hay que pagarle, obviamente no hay que pagarle. Grabar con impuesto extraordinario a los grupos económicos que han fugado capitales y evadido impuestos. Bueno, esto, yo qué sé. Yo volvemos a lo mismo, ¿no? Detectar los grupos económicos que han fugado capitales y evadido impuestos, de los que no lo han hecho en la Argentina, debe ser bien difícil. Pero claro, ahí hay una cantidad de información que los compañeros posiblemente tengan y que yo no tengo, ¿no? Hablar de las denuncias que hay de Argentina, ¿no? Pero yo no creo mucho en los impuestos. Poner un impuesto extraordinario a la empresa A, pero no a la empresa B, porque esta evadió, no sé. En fin, no me convence mucho. Proteger los ingresos del país implantando el monopolio estatal de comercio exterior. Eso yo creo que es una medida que se cae como decían en Cuba, se cae de la mata. Está la tapa al libro. La tapa al libro, no se puede hacer nada de cambio mínimamente significativo en la economía sin hacer eso, y resguardar los recursos financieros y monetarios mediante la estatización y lavado. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo creo que son medidas importantes. Cuando hablamos de comercio exterior, para mí es inseparable del comercio interior, porque, claro, acá los compañeros están y lo desarrollan, ¿no? El texto, obviamente el texto es largo, no lo podemos leer ni fragmento en la radio, me parece que no vamos a arreglar nada. Los compañeros desarrollan, plantean, claro, lo que están planteando fundamentalmente es meterle mano a las exportaciones, el dinero de las exportaciones, que ahora se fuga una gran parte, a pesar de que hay control de cambio, todo, el dinero se fuga igual porque le buscan la vuelta, hacen, bueno, toda una serie de maniobras, de vez en cuando se detecta alguna, la FIP les cae, la FIP es la impositiva, la DGI Argentina. La DGI Argentina, pero esa sangría es imposible de parar. Ahora, acá empezamos con otro tema, ¿no? O sea, ¿en qué medida se puede controlar si la tierra, si el latifundio sigue estando en manos de los latifundistas? Está brava, ¿no? No, está brava, no, está linda. O sea que el programa de Raúl, del Bebe, no solamente... yo no lo veo. Pero no solamente propone una solución para acá, sino que también para la Argentina, ¿no? Sí, yo no lo veo porque... y claro, hay más control si vos controlás el comercio exterior, pero los compañeros se refieren sobre todo al de exportación. Hay que controlar también el de importación, porque después tenés que ver que esa divisa no te la chupen y te la fuguen por otro lado, ¿no? Porque todo esto se supone que tú tenés un control de cambio, lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Porque en Venezuela en realidad el comercio exterior de exportación está controlado, está en manos del Estado. O sea, las divisas las recibe PDVSA. PDVSA es el Estado venezolano directamente. Sin embargo, la burguesía buscó la forma de meterle mano y de fugárselas igual, ¿verdad? Entonces le pusieron el control de cambio. El control de cambio implica que no todo el mundo puede recibir dólares a tasa oficial para importar cosas. Y entonces, ¿qué surge a partir de ahí? Y surge que a Oscar le dan dólares, pero a William no le dan dólares, porque no está en la lista de autorizados. Entonces Oscar tiene un privilegio. ¿Y qué hace Oscar? Hace un documento de importación por, no sé, 100 televisores, importa 20 a cambio oficial. Y los vende una fortuna. Y los $80 los vende en el mercado negro,
Suponete que el dólar en el mercado oficial está a 7 o a 6 bolívares, lo vende a 60 bolívares en el mercado negro. Entonces, con esa plata que le dio el Estado, la multiplicó por 10, sin hacer nada, bueno, prácticamente nada, ¿verdad? Entramos en todo ese tipo de maniobras, y bueno, esto era lo más grueso acá de lo que plantean, y hay una conclusión final que ponen los compañeros, que la comparto totalmente, ¿no? Y la voy a leer, ese fragmento sí lo voy a leer, que dice: al cabo de una década, el problema de la deuda vuelve a dominar la agenda de la economía. Se proclamó que esta herencia había quedado resuelta con el canje, pero el conflicto con los buitres desmiente esa ilusión. Este problema solo comenzará a resolverse cuando Argentina opte por no endeudarse. El país tiene suficientes recursos propios para administrar sus gastos si ordena su ahorro e impide el drenaje de excedentes. Llegó el momento de asumir este principio. No endeudarse. Esto no es fácil, la tentación siempre está, ¿verdad? La tentación de adelantar inversión con dinero que no se tiene en ese momento, o de adelantar consumo. En el caso de adelantar inversión, la teoría económica dice que en principio eso no está mal. Ahora, si analizamos el caso argentino, ¿por qué Argentina entra en este problema? Porque Argentina se encuentra de repente ante un déficit energético creciente, país que era excedentario, que exportaba hidrocarburos, la producción empieza a disminuir, en parte por acción de Repsol, que tenía la mayor parte se había quedado con la mayor parte de los yacimientos y no invertía nada, sacaba y no invertía nada, en parte porque los yacimientos de hidrocarburos se agotan, ¿verdad? Entonces, ahora necesita una cantidad de inversión enorme para desarrollar los hidrocarburos no convencionales, de los cuales Argentina tiene unas reservas pero muy grandes, ¿no? De gas natural no convencional, según la agencia Yankee, la EIA, tiene la segunda mayor reserva del mundo después de China, pero para eso se precisan inversiones de muchos miles de millones de dólares por año, ¿verdad? Entonces, y no los tiene. Entonces dicen, bueno, vamos a salir al mercado de capitales. Para salir al mercado de capitales empieza a tratar de recomponer esa relación que se rompió a partir del canje con los mercados financieros internacionales. Obviamente, ¿cuál sería la alternativa a esto? Una alternativa es decir, bueno, vamos a bancarnos con el combustible que tenemos, ¿verdad? En lugar de fomentar la industria automovilística, el automóvil privado, vamos a desincentivar eso, a incentivar el transporte público. Eso implica probablemente reducir la producción de automóviles, implica ver qué se hace con ese potencial industrial que queda, va a quedar ocioso, ¿no? Tanto el potencial en máquinas, pero sobre todo gente, ¿verdad? En trabajadores, que son en Argentina decenas de miles, en la industria automotriz. Obviamente queda una parte para la exportación, que está también muy golpeada por la crisis que está sufriendo Brasil, pero implica, alternativas revolucionarias en esa área, implica alternativas revolucionarias, como dijimos primero, en el área del transporte, implica también el tema de los subsidios a la energía domiciliaria, que son muy importantes en Argentina, ¿no? El subsidio al gas y la electricidad domiciliaria. Eso poco a poco el gobierno le ha ido metiendo mano y está aumentando las tarifas en forma selectiva, pero una alternativa así implicaría decir, bueno, tenemos que reducir más el consumo. O sea, implica una austeridad que obviamente en un contexto capitalista es muy difícil, porque
Sin sentido del consumo, el Claro, consumismo. o sea, tú estás golpeando la matriz del capitalismo, que es el crecimiento económico, el aumento del consumo. Entonces, en la lógica capitalista, cristinista, keynesiana, neo-keynesiana, no, es inviable, completamente inviable, ¿no? Yo pienso que eso sí era una alternativa viable, decir, bueno, no podemos endeudarnos para desarrollar el no convencional, no lo dijimos, pero Fracking. hay que usar el fracking, ¿verdad? De paso le hacemos un favor a la ecología del país, y de paso hay otro tema muy importante, ¿no? Que yo creo que el mejor petróleo es el que no se extrae, o sea, desde el punto de vista de un país, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente económico, ¿no? Con un recurso no renovable, lo mejor es extraer lo menos que se pueda para que dure lo más posible, ¿no? Eso es una lógica, desde un punto de vista de una lógica nacional. Comparto totalmente. Es no, porque acá se elogia mucho, por ejemplo, Noruega, que extrae una cantidad de petróleo y tiene un fondo soberano enorme que lo invierte. Entonces, vos sacás petróleo para meter la plata en el casino financiero mundial. Es que es un negocio bárbaro, ¿no? Bueno, no sé, ese es el planteo alternativo que a mí se me ocurre para el tema del no endeudamiento, ¿no? Como solución, porque es la única vía de comprender un cambio revolucionario, porque el inicio de cualquier cambio revolucionario te corta automáticamente de los mercados de crédito. Eso es algo que ya, digamos, o sea, los ejemplos abundan tanto que no vale la pena ni cosa, ¿no? O sea, la primera cosa que pasa es que queda fuera de los mercados de crédito. Entonces está, por ejemplo, el asunto histórico de Cuba. Cuba, ¿cómo la revolución? La revolución se planteó un tema de inversión intensa para industrializar el país, ¿no? Estoy hablando de los primeros años de la década del 60. Y tarea en la cual el Che estuvo abocado mientras estuvo en Cuba, con gran parte de sus energías. Pero claro, Cuba tuvo acceso a un sistema de financiamiento no exento de problemas, porque problemas hubo un montón, pero que era el financiamiento de la Unión Soviética, que tuvo un componente solidario indudable, ¿no? O sea, más allá de las ventajas geopolíticas que le podía obtener la Unión Soviética, teniendo un aliado con la posición estratégica que tiene Cuba, es indudable que hubo ahí un aspecto de solidaridad internacionalista. Yo estoy convencido de eso y no hay nadie, hasta ahora no hay hechos que me lleven a pensar lo contrario. Pero Cuba se planteó la industrialización, la llevó a cabo hasta cierto punto, en los más o menos 20 años, 25 años que tuvo acceso a ese financiamiento soviético por múltiples vías, ¿no? Suministro de petróleo a precios preferenciales, en condiciones de intercambio en relación al azúcar preferenciales, suministro de muchas otras cosas, ¿no? de plantas industriales con condiciones financieras muy favorables, mercado para la producción industrial que se iba generando. Todo eso es crédito, en definitiva es una forma de crédito. Ahora, esas condiciones que tuvo Cuba, yo lo veo difícil que se repitan, ¿no? O sea, China, por ejemplo, da créditos a los países subdesarrollados, del sur, del tercer mundo, como se quiera llamar, pero en condiciones generalmente muy duras, atadas a la compra de cuestiones chinas. Entonces yo creo que un planteo revolucionario necesita incursionar en el tema de la autosuficiencia financiera y de cómo se hace un país, cómo hace un país en sus condiciones particulares, porque todos los países son distintos,
sobre todo, lo ideal sería que fuera un grupo de países, ¿no? Pero bueno, para llevar adelante cambios profundos en la estructura económica, revolucionarios, sin acceso a los mercados de capitales, ¿no? Bueno, acá el oyente profundiza en la pregunta que nos había hecho. ¿Querés decir algo más sobre esto, Pablo? No, estaba prestando atención, A lo que me refería, eso es un oyente, ¿no? Era eso, a que en Venezuela no hay Estado obrero, se quedó en reformismo y Maduro habla de cooperativa de trabajadores, capitalismo en el fondo. Y sí, el cooperativismo, hemos hablado de eso también en el programa, ¿no? Tiene una fase progresiva en el capitalismo, pero como solución socialista, digamos, no es una, en mi opinión, una cuestión definitivamente socialista, ¿no? Bueno, ahora te dice, el refrán es plata en mano, ano en tierra, dice Juan Carlos. Bueno, está bien. ¿Esa se permite? No, se permite. Le falta sonoridad. Bueno, ¿qué más, Pablo? Diga algo. No, estaba prestando atención a ese tema. Compartimos la reflexión respecto a una solución para el proletariado, para la clase popular argentina. Me parece que Argentina tiene la particularidad de que es un país que en muchas áreas es autosuficiente, ¿no? Granero tiene, bueno, el tema es que el proletariado pudiera tomar el control del Estado, ¿no? Y de todos los medios de producción. Sí. Y bueno, si hay un tiempo que... Claro que no es fácil, evidentemente cuando hay un cambio de cultura y de uso de costumbre. No es fácil, porque capaz que si le decía a gran parte del pueblo que tiene que estar de alpargata un buen tiempo, unos cuantos años, ¿tá? Y haciendo ahorro energético y lo demás, se vive con dignidad, ¿no? Se vive con dignidad, pero no sabemos si todos los sectores comparten de justicia, esfuerzo, de social y de dignidad, mucho más que de aumentar las posibilidades materiales de consumo. ¿Vos cantamos entonces? Bueno, nos despedimos y nos vemos lo que viene. Tengo un mensaje ahí, a ver. Artiguismo, no queda otra, Provincia Unida, Danilo. ¿Está bien?